Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de desafíos. Bueno, hoy vamos a charlar con Miguel Piana, quien nos va a contar su historia desde el inicio. Él ahí nos va a contar y nos va a relatar estos desafíos que tuvo que atravesar durante toda su vida para llegar a lo que es hoy en la actualidad. Bienvenidos. Cuando vos sos pobre, Luis, la, la única opción que te queda es sacar fuerza de donde vos no la tenés para triunfar. Y si no, directamente vas al muere, sos un fracasado en la vida. Y yo nunca quise fracasar en la vida. Nací en el campo, nací en la extrema pobreza como éramos la mayoría de la gente de mi colonia, en Colonia La Matilde. Fui a una escuela de campo y cuando estaba en cuarto grado yo dije, no me puedo quedar acá, yo tengo que irme a estudiar. Y me fui a estudiar. En ese momento no recuerdo si éramos 7 o 8 hermanos éramos. Después nacieron 2 más. Me fui a estudiar, me fui al seminario. Sabía que a mis padres lo iba a ver una vez por año. Sin embargo, me fui igual, con un poco de ropa, una valijita. Entré en un colegio capuchino donde yo salí de una escuela que éramos 11 y llegué allá y éramos 500, así que no sabía ni siquiera dónde tenía que formar fila, pero yo iba para adelante. Yo decía, de esta tengo que salir. Eh, Terminé el primario, entré al secundario, soy de la primera promoción de bachilleres humanistas. Me toca la colimba, quise seguir estudiando después que salí de ahí, seguí el profesorado de historia y allá por el año 77 a mi padre le cortan toda la quinta, que era el único sustento de sus 10 hijos. A ver, Miguel, contame esa parte antes de seguir. Contame esa parte de esa época. ¿Qué fue que le cortaron la quinta? ¿Y por qué? Eh, en ese momento el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación era José Zorrelleta, el padre de Máxima Zorrelleta. José Zorrelleta era el presidente de Citrícola San Miguel. Y creo que ahí había una jugada política de que la única citricultura que quede era la de Tucumán y que desaparezca esta. Yo no lo sé muy bien, pero gente que anduvo mucho luchando para que no se corte. Por ejemplo, el padre Abesia, que de primero estaba de acuerdo que la cancroz sí podía producir la extinción de la citricultura. A él lo habían convencido, pero después se dieron cuenta de por dónde venía la mano. Entonces se cambió de bando y ahí encontró el apoyo de Mario Bellorini, de los Gromenidas, de Villa del Rosario y de toda la gente que estaba siendo perjudicada, pero para eso ya mi padre se lo había llevado puesto. Le habían Yo, cortado todas las plantas, todo, Miguel. todo. Entonces tuve que dejar de estudiar e irme de camionero. Y eso fue un desafío. Yo nunca había sido camionero, no sabía ni siquiera por dónde había que ir a Buenos Aires, que en ese tiempo había que dar la vuelta por Santa Fe porque en Ceiba estaba cortado. Lo único que pensaba era que si los otros, yo iba con un camión cargado, yo le voy a agradecer toda la vida a la familia Dalmazo que me confió un camión y yo no era camionero. Un camión cargado con citrus al mercado 3 de febrero.
Y me dijeron, mira, cuando vayas por el acceso norte, que tampoco sabía dónde era el acceso norte, vas a encontrar un camino, vas a encontrar un cartel que dice camino de cintura. Vos tenés que seguir el camino de cintura este, hasta llegar a la rotonda, no me acuerdo en este momento. Vas a llegar a la rotonda y ahí doblás a la izquierda y vas a llegar al mercado 3 de febrero. Lo único que pensaba, Luis, es que si los otros iban para adelante, ¿por qué no iba a ir yo? Eso es lo único que pensaba. Y llegué al mercado 3 de febrero. Y descargué, y cargué vacío, y me vine de vuelta. ¿Qué significó eso para vos ahí llegar? Porque se venía por la vieja ruta. Donde ahora está la vía del tren, viniendo del camping Chajarí, ahí vi las primeras luces de Chajarí porque era de noche cuando estaba volviendo. Y yo no puedo describirte qué es lo que sentí, que había logrado volver, que con un camión que fui cargado y volví cargado de vacío, pero que había ido a Buenos Aires y había hecho cosas que yo nunca en la vida la había hecho. Entonces, ese fue un desafío. Hasta que en el año 82 yo dije, no puedo seguir siendo un camionero. No te olvides, Luis, que a mí me faltaba 6 meses, 7, para recibirme de profesor de historia. Y como vi que en aquel tiempo la siembra, y más en el norte, algunos hacían dinero, yo me fui junto con quien era mi patrón en ese momento que tenía camiones, que era José Luis Picio, me ofrece la posibilidad de irme a Formosa a sembrar como mediero. Mediero le llaman cuando vos vas y pones tu trabajo y el otro pone el dinero y vos te llevas un porcentaje de la ganancia. Así que me fui desde el 82 al 84, me fui a Formosa, plena selva, viviendo en un rancho, en un tiempo hecho de palma, sin luz y sin agua, pero yo sabía que el único que podía quedarse ahí era yo, y ese era el desafío, que yo soy el único que me puedo quedar ahí, y me quedé 2 años, por supuesto que me volví más pobre de lo que me fui. No te dio resultado. No, no, me perdí, si bien tenía una hermosa cosecha, más que nada de algodón, yo había ido a sembrar sandía, pero había sembrado algodón también. Y recuerdo que el INTA de ahí dijo que 300 kilómetros a la redonda ese era el mejor algodonal que había y que me lo querían expropiar para la semilla. Eh, expropiar, entre paréntesis, ¿no? Ellos querían que le deje eso, pero yo sabía que podía ganar más con lo otro. Y resulta que empezó a llover y a llover y a llover y perdí todo. Lo mismo pasó con la sandía. Pero bueno, fueron desafíos. Entonces después de ahí me vine al norte de Corrientes. Al norte de Corrientes, cerca de Burucuyá, también viviendo en los campos, por ahí en un paraje Loma Alta, que lo llevo en el alma a toda su gente, porque tanto en Formosa como en Corrientes, yo tal vez no hice dinero. En Corrientes un solo año hice mucho dinero, pero gané otras cosas. ¿Qué ganaste? Gané la amistad de gente que hasta el día de hoy yo lo sigo visitando. Pero ese respeto que siento por ellos, ¿sabes por qué, Luis? Porque en todas las casas siempre hubo un plato de comida para mí, hubo una silla en una mesa, en una ronda de mate siempre había una silla para mí. Y yo era un forastero, pero ellos me adoptaron como si yo hubiera sido de ahí. Eh, Mira, tengo historias tan lindas para contar de esa gente, como por ejemplo hace un mes atrás, el capataz que yo tenía en Formosa me manda un audio diciéndome que tiene 94 años, que está quedando ciego y que ya tiene problemas que no puede respirar bien porque tiene este,
lo de la vinchuca, como es, Vale, Chagas. sí, tiene el mal de Chaga, y que quería verme por última vez. Yo agarré el auto y me fui. Hace un mes atrás me hice 900 kilómetros para ir a verlo a él y a otros más que fueron mi otra familia. Y bueno, hubo 2 días y medio de fiesta porque había vuelto el amigo de ellos. Así que pasé, esas son las cosas que vos no podés comprarla con el dinero. Esas son las cosas de las que yo me la voy a llevar toda la vida. Por eso siempre vuelvo. Lo mismo me pasó en Corrientes, pero en Corrientes ya estuve, allá en Formosa estuve 2 años, en Corrientes estuve 9 años. Y también me pasó lo mismo, desde gente, por ejemplo, el almacenero, un almacén de ramos generales que había en el campo. Cuando yo no tenía plata para pagarle a la gente, a la gente que trabajaba conmigo, los días sábados él me daba la plata y después cuando yo tenía plata se la devolvía. Esas cosas son inolvidables, por eso yo lo llevo en mi recuerdo. Y ahí vi lo que era el dolor del hombre, el dolor del ser humano. Ahí vi un niño de 1 año y 8 meses morirse de hambre, que me recuerdo, yo tenía una camioneta Dodge vieja, los pedazos. Y llevé a ese niño hasta una sala de primeros auxilios. Y Ricardo, el médico, cuando que yo le dije, Ricardo, tengo un niño que lo traigo ahí con su mamá y su papá, y le digo, la verdad que parece un cadáver. ¿Y qué pasa? Dice. Y bueno, y al rato sale el padre y me dice, murió nomás el mitaí mío. ¿Cómo? Le digo. Sí, murió el mitaí mío. Y yo no podía creer lo que me estaba diciendo porque él no me lo estaba diciendo con llanto. Me dice, así que esta noche, don Miguel, a nosotros nos gustaría que usted participe en la fiesta. Había muerto un niño y me invita a que participe en la fiesta. Y yo no entendía nada de eso, Luis. Eh, a la noche fui a ver qué era eso. Y claro, había muerto un angelito. Para una familia, cuando muere un chiquito, va derecho al cielo. No tiene que ir ni siquiera a pasar por el purgatorio. Son esas creencias de esos pueblos y que tenés que respetarlas. Y bailaban, cantaban, era fiesta. Y yo veía el niño, había muerto. Claro. Pero cuando yo le pregunto a Ricardo, el médico, le digo, Ricardo, ¿de qué murió? Y el tipo tenía unos anteojos de sol, me acuerdo, y se le estaban cayendo 2 lágrimas y me dice, murió de hambre, Miguel. Y ahí me puse rebelde, en el año 82. Te pusiste rebelde. Sí, me puse rebelde. Porque ese niño con 1 año y 8 meses no pudo decir que tenía hambre, no pudo salir a pedir comida, no, la vida no le dio ninguna posibilidad. Yo recuerdo cuando fui a buscarlo, porque el capataz que yo tenía me dice, el hijo de mi niña está muy mal. Le digo, ¿y dónde está? Y en su casa. Y bueno, ¿y dónde queda la casa? Y por esta picada, dice, usted tiene que seguir la picada. Esta picada le llama un caminito por Claro. adentro del monte. Y fui y lo busqué. Eh, y cuando vos ves en las condiciones en que vive, entonces yo de ahí me puse rebelde. Y bueno, me volví, estuve esos 9 años en Corrientes también, ahí me pasaron cosas muy lindas. Miguel, Pero y esta rebeldía te lleva, bueno, es una historia bastante larga también, a acompañar a los productores a veces en sus reclamos, acompañar a la gente, has acompañado a los docentes, has acompañado muchas causas que podríamos ponerla dentro de las causas políticas si querés, pero que era necesario. Entraste en ese desafío también. yo entré en ese desafío en el 93, yo me volví para Chajarí y puse una agencia de seguro. Y ahí empecé a participar de distintas reuniones. Y en el 96 se hizo esa famosa marcha la marcha de la esperanza, porque decían que era la muerte de la citricultura, que hicimos una marcha desde Chajarí hasta Concordia,
clavando cruce en cada puente, Mira. porque era la muerte de la citricultura, pero era una forma de hacer reclamo. Y en el cruce de Salto Grande, ahí se hizo el acto. Muchísima gente, muchísima gente. Y me pidieron que hable. Y ese fue mi primer oratoria. Y recuerdo que Alfredo De Angeli había asumido recién como presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos. Fue considerado uno de los discursos más duros, más fuertes, pero también de esperanza, de mucha esperanza, porque la marcha se llamaba la Marcha de la Esperanza. Claro. Y yo lo terminé diciendo, hablando de la esperanza. Eso a tal punto que a los pocos días vienen un médico y un abogado que pertenecían al Modín de Seineldín, Ujú. y me dice, venimos en nombre de Seineldín, y él escuchó lo suyo y dice que 500 kilómetros a la redonda es el mejor representante que tiene. Yo le dije, no, por favor. No, yo no estoy en la política. Claro. Y bueno, Ahora, Miguel, tus discursos en ese momento y aún tal vez ahora están cargados de emoción y de historia, digamos, de lo que vos contaste, de todos estos desafíos que viviste, de lo que te pasó en Corrientes, lo que te pasó en Formosa. Viene cargado de emoción todo esto. ¿Lo ves así vos? lo veo así, pero todavía siguiendo los desafíos. O sea, es emocionante vivir, Luis. Es emocionante poder levantarte todos los días. Es emocionante y vos no podés quedarte. Yo siempre digo, nosotros podemos caernos, pero tenemos prohibido quedarnos en el suelo. Por cada vez que te caes tenés que volver a levantarte, porque a cada uno nos dotaron de la fuerza, del coraje, del talento y de la voluntad para seguir adelante. Y si no hacemos eso, es porque somos unos desagradecidos, porque tenemos la fuerza suficiente para hacerlo. Otros no tuvieron ninguna posibilidad. Posibilidad no tuvieron nuestros antepasados cuando salieron de Europa en un barco, se atravesaron todo el océano y llegaron aquí a una tierra donde no conocían el idioma, no tenían nada, lo único que traían una valijita. ¿Y sabes qué? La posibilidad se la hicieron ellos mismos. Ellos mismos se reinventaron. Entonces, yo pienso en esas cosas, Luis. Yo pienso en aquellos que de la nada hicieron algo. Y yo digo, pucha, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros si tenemos toda la posibilidad? Cuando hoy me dicen, no pude estudiar. ¿Cómo no va a poder estudiar si hoy hasta podés estudiar desde tu casa? Desde un teléfono podés estudiar y podés recibirte. Entonces, por ahí también estamos acostumbrados a que nos dé todo. Pero yo entré en esas luchas, en las luchas agrarias, en las luchas de los docentes, en las luchas de los comerciantes, en las luchas de los obreros. Pues yo acompañaba a los obreros de la fruta cuando hacían sus reclamos. Acompañaba a los docentes cuando salían a caminar por las calles en busca de su futuro mejor. A los comerciantes, fui vicepresidente del Centro de Actividades Económicas. Y bueno, y después con los productores, y yo nunca tuve un pedazo de tierra. Y recuerdo en el 96, 97, 98, todos esos años cuando el 1 a 1 nos estaba haciendo mierda. Ahí me di cuenta que tenía que luchar y luchar, pero nunca pensando en que algún día iba a ingresar a la política. En el 2001 clavamos esa famosa carpa en la rotonda de Chajarí y ahí seguíamos luchando y ahí llegamos a las universidades, porque en la Universidad de Concordia un día vino el fiscal Rovira. Vino el fiscal Rovira a ver qué es lo que pasaba y hubo una asamblea y él se dio cuenta hacia dónde enfocaba. Por eso el fiscal Rovira un día me trae de regalo un pergamino donde tiene unas estrofas del Martín Fierro.
y me lo regala en nombre de, de- de la Fiscalía de Investigaciones de la provincia. Yo lo tengo todavía. Bárbaro. Miguel, y para ir cerrando un poquito, tenés mucha historia. ¿Qué le aconsejás a aquellas personas que por ahí están desesperanzadas y que no tienen fuerza para enfrentar algunos desafíos? Que mientras respire, mientras pueda mover, mientras pueda ver, mientras pueda oír, se tiene que levantar, Luis. Se tienen que levantar del suelo y seguir luchando, en homenaje a los que vinieron de antes. Yo tal vez en la política nunca hubiera entrado, pero tantos años de lucha me di cuenta que muchas de las soluciones eran políticas. Y siempre dije que no, siempre, esa frase, esa famosa frase, que por ahí alguno me la reclama y tienen razón, pero también yo le he dicho por qué ingresé a la política. Pues yo decía, nunca van a ver una foto mía en un palo de la luz como candidato. Pero desde el 2001 hasta el 2015, que rechacé un montón de puestos, hasta me acuerdo el día que llegó Busti a la oficina, en el 2011 y me dijo, el puesto de gobernador es mío, pero de ahí para abajo vos pedime lo que quieras. Y yo le digo, yo soy, primero que soy afiliado radical, y segundo, que yo no estoy en la política, y él quería que yo entre. Pero así como eso, otros partidos, muchísimos. Yo nunca peleé por la ideología, tampoco me llevé mal con otro partido, pero en el 2015 me di cuenta que la solución es política, que vos podés, en las luchas podés avanzar hasta un cierto lugar, pero la solución es política. Y en el 2015 entré, acepté un día cuando vino, en esta casa vino Rogelio Frigerio, en el 2014, 2015, y me dijo que yo iba a ser su senador. Yo le digo, yo no soy ni del PRO ni soy de Macri. Y me dijo, por eso vas a ser mi senador. Y pasaron algunas cosas, algunos productores que en algunas reuniones en el campo me pidieron que nadie los defendía a ellos y que ellos querían que yo vaya a defenderlo. Y me acordé de mi padre cuando le cortaron la quinta, que no había nadie quien lo defienda. Me acordé de eso. Me acuerdo venía de vuelta de allá de la Florida. Eran como las 11:30 de la noche después de un asado. Y paré el auto, a mitad de camino había una luna muy clara y me senté sobre el capó del auto a ver si tenía que aceptar o no el cargo. Y me acordé de mi padre, cuando él miró para los costados y no había nadie quien lo defienda. Entonces yo dije, voy a entrar. Pero entré a la política y todavía venimos manchados de la vieja política, eso que te hablan, pero allá arriba pactan todos. Ese gran cambio que yo soñaba con el gran cambio en el 2015 y no lo pudimos hacer. Pero voy a seguir luchando para que eso se dé. Yo para entrar a, no sé, para ingresar a un puesto político, hoy estoy grande, pero voy a luchar para que los jóvenes lleguen con esa nueva idea de hacer política en beneficio de todos, no de una familia o de un apellido o de un partido, sino de todo un pueblo, de todo un departamento, de toda una provincia, de todo un país. Y veo en los jóvenes una gran esperanza porque los jóvenes están despertando y se están dando cuenta que ellos son capaces de llevar esa transformación. Ese va a ser tu desafío. Ese va a ser mi desafío. Que los jóvenes agarren esa bandera, yo los voy a acompañar, no voy a caminar allá adelante porque los años hoy me pesan, pero una vez cuando me fui de la lucha le dije que este, alguna vez cuando vea a mi pueblo luchar por su gente, yo volveré al galope largo en el alazán del tiempo y que si miran para atrás verán un sombrero negro con un poncho al viento. Ese es mi desafío. Yo no podré caminar a la par de ellos porque ya tengo unos cuantos años, pero voy a caminar hasta donde los huesos me respondan.
Y estoy seguro que cuando ya no me respondan malos huesos es porque esos chicos jóvenes ya habrán logrado su objetivo de empezar a transformar ese gran cambio que nosotros necesitamos. Gracias, Miguel. Muy amable. Gracias.